Este programa que realiza Radio Armonía para todos ustedes con todo cariño y con un hermoso desafío de estar compartiendo la palabra del Señor, la doctrina, teología llevada siempre en un lenguaje entendible por todos para poder edificar el cuerpo de Cristo a nuestra hermandad, ya sean personas nuevas en el Evangelio o personas con años por la gracia y misericordia del Señor. Y como siempre está nuestro pastor Eduardo González, a quien te damos como siempre la más cordial de las bienvenidas. ¿Es Pastor Eduardo? Muchas gracias, Boris. Un fuerte abrazo para ti y para los hermanos que nos oyen a través de Armonía, y por supuesto también a nuestro invitado que está ahí atentos, esperando. Una gran bendición compartir un jueves más este hermoso programa. Bueno, tú lo mencionabas, hoy día Entre Hermanos y Pastores también tenemos la bendición de contar con un nuevo invitado que se suma a la hermosa cantidad de pastores maestros que hemos tenido durante todas estos jueves, esta temporada de este programa. Y hoy día contamos con el pastor, profesor, escritor Marlo López, que está con nosotros ya, y le damos la más cordial bienvenida. Pastor Marlo, bendiciones a la distancia. Gracias, hermano Pastor Boris y Pastor Eduardo. Para mí es un gusto estar con ustedes y con todos los hermanos que nos escuchan. Así que gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir este tiempo de conversación. Pastor Marlo, para conocerle un poquito, ¿dónde naciste? ¿Cuándo llegaste al Señor? ¿Y dónde estás ahora? Así como para resumir un poco de tu vida, para conocerte y entrar ya en terreno de lo que hoy día conversaremos. Sí, bueno, yo soy originario de Honduras, Centroamérica, y allí conocí al Señor en Tegucigalpa. Crecí toda mi vida, bueno, no toda mi vida. Nací en un pueblo que se llama Florida, en el departamento de La Paz. Y luego cuando tenía 6, 7 años, llegamos a Tegucigalpa y crecí con mis padres, mis hermanas. Y después, cuando tenía 18 años, conocí al Señor como mi Salvador personal. Y luego de eso, al año siguiente, el Señor me llamó a ingresar, a prepararme un poco más, así que ingresé al seminario. Ahí estudié teología, fue mis inicios del estudio de la palabra del Señor. Y luego de eso, bueno, el Señor me dio la oportunidad de estudiar en Buenos Aires, en el Seminario Bautista. Ahí fue donde conocí a mi esposa. Ella es chilena. Y luego de eso, bueno, estuvimos un tiempo, unos 9 años, trabajando allá en Honduras, en diferentes lugares de Honduras, tanto en el pastorado como en la educación teológica. Y ahí nacieron nuestros 3 hijos, en Pablo, Daniel y Sara, y luego regresamos a Chile. Hace 21 años estamos acá. Así que estos años hemos estado aquí sirviendo al Señor en diferentes áreas, ya sea en el pastorado, también en la educación teológica. Hemos estado en el norte, aquí en Temuco, y también estuvimos en Osorno, donde conocimos al pastor Boris ahí. Conocimos todos los pastores consiervos ahí en esa zona, y también hemos trabajado, aparte de la educación teológica, en la educación secular. Yo soy profesor de filosofía y de religión, así que el Señor nos ha permitido eso, a mi esposa y a mí, también servir en el área secular, trabajando con jóvenes en la enseñanza de la palabra del Señor. Ese ha sido así a grandes rasgos nuestro itinerario, nuestro servicio en la obra de Dios. Gracias, Pastor Marlo, por poder conocerte un poquito, y especialmente a nuestros hermanos que están en casa a esta hora o donde quiera que se encuentren, ya sea en vivo o en la repetición de este programa. Pastor Eduardo, hoy día continuamos con distintos temas que tienen relación con la iglesia. Hemos hablado de doctrinas, pero hoy día nos vamos en algo de la historia. Cuéntanos, Eduardo. Así es, Pastor Boris. Bueno, la intención también, aprovechando, ¿cierto?, la presencia del Pastor Marlo, es que podamos hablar un poquito de lo que es, o más bien de lo que fue, la Reforma Protestante, ¿cierto?, de hace ya 504 años, que de hecho se celebra ahora, ¿cierto?, a fin de mes, esa fecha. Entonces, tal vez ofrecerle a nuestros hermanos una pequeña vista muy panorámica, y a ver si también vemos algo de los alcances que tiene la Reforma, porque si bien fue un hito histórico que a nosotros como creyentes evangélicos y protestantes obviamente nos afecta,
pero es un evento histórico que incluso trasciende más allá incluso de la propia iglesia evangélica. Entonces, es súper necesario que nosotros aprendamos, ojalá un poquito más hoy, de este interesante tema que es la reforma protestante. Así es, Pastor Marlo, la verdad que es imposible que en menos de una hora podamos profundizar en algo tan grueso como esta área de la historia, tanto universal como historia de la Iglesia. Y antes de llegar al 31 de octubre de 1517, hombres fueron preparando siglos antes lo que llegaría a conocerse como este movimiento de reforma, y nos gustaría hacer un poco de historia. Antes de llegar a Lutero, ya habían antecedentes, los contextos que estaba ocurriendo en la iglesia establecida, imperante en esa época, antecedentes previos a la reforma. Sí, así es. Ya cuando Lutero clava las 95 tesis, aquel 31 de octubre de 1517 en las puertas de la catedral o la Universidad de Wittenberg, en Alemania, y ya venía un movimiento de reforma como por 200 años. Ya habían varios hombres como Pedro Baldo, Juan Hus, John Wycliffe, que fue traductor de la Biblia. Entre ellos había esos movimientos de reforma que de alguna manera venían preparando el camino, el terreno, y que de alguna manera ellos también veían en las escrituras, el Wycliffe, que fue traductor de la Biblia, veían en la palabra de Dios que lo que se practicaba, lo que se predicaba en esa época por la iglesia oficial, no era lo que estaba conforme a la palabra de Dios. Entonces ellos miraban que la palabra de Dios, la Biblia, decía otra cosa, que no era conforme a lo que se practicaba en esa época. Y por eso es que varios de ellos, como el mismo Juan Hus, fue apresado y fue quemado vivo, ya por su predicación, por su enseñanza, que era conforme a la palabra de Dios. Entonces, preparar el camino, el terreno, no fue algo fácil. Muchos predicadores, maestros de la época, tuvieron que pagar el precio con su propia vida para preparar el terreno para que llegara a ese 31 de octubre de 1517. También el mismo Lutero se vio en esa situación, perseguido, peligro de muerte, persecución durante varios años, tuvo que estar escondido. Pero creo que llegó ese momento, ese tiempo que Dios había preparado para que marcara un antes y un después en la historia del cristianismo universal. Así que sí, personas como Juan Hus, Pedro Waldo, también son personas que vinieron a preparar el terreno. Pero esto también surgió como, podríamos decir, como una reacción producto de la situación espiritual y religiosa que se vivía en la época. Por ejemplo, la iglesia había caído tan bajo, en una situación tan lamentable espiritualmente, que ellos solamente estaban interesados en la situación económica, en sacar provecho económico de las personas que estaban en ese tiempo. Por ejemplo, había, con lo cual, por ejemplo, Lutero se enfrenta y que produce la reacción de Lutero es las indulgencias que todos hemos escuchado, el pago de indulgencias, las anatas, había que comprar los puestos dentro de la iglesia para poder ocupar un cargo. Había que pagar casi por todo se pagaba en ese tiempo en la iglesia. Entonces contra eso reaccionan. Sumado a esa corrupción de la iglesia de esa época, también está lo que es el cautiverio, lo que se conoce el cautiverio babilónico, cuando hubo un papa en Francia, en Avignon, y otro papa en Italia. Y producto de esas luchas, surge un tercer papa y llega un momento en que hay 3 papas. Durante varios años se mantiene esta lucha, y hasta que finalmente en el Concilio de Constanza se define eso y queda un solo papa. Pero obviamente esto deja muy dañada a la iglesia, porque esta situación, este conflicto, esta lucha de intereses, de poder,
de intereses económicos, es lo que daña a la iglesia, dañó en esa época y es la que daña a la iglesia también hoy en día, ¿ya? Cuando los líderes ponen su mirada en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, y no se preocupan por lo que realmente hay que preocuparse, que es la salvación, la vida de las personas desde el punto de vista bíblico y espiritual. Entonces, los concilios reformadores también en esa época dentro de la Iglesia Católica, que procuraban reformar la Iglesia, pero que no lograban su objetivo. Esto fue desembocando finalmente en lo que conocemos como la Reforma del siglo XVI. Hubo otros movimientos que se llamaron, como por ejemplo los radicales del siglo XVI, ¿ah? que también pusieron conocidos más bien como los anabautistas, pero dentro de estos grupos también habían pequeños subgrupos. Pero uno de ellos, bueno, estaban los racionalistas, lo que se conoce los espiritualistas, y estaban también los anabautistas evangélicos. Personas como Félix Manz, Conrado Grebel, Jorge Blaurock, que un día deciden bautizarse a sí mismos con un grupo de 15 personas bajo un bautismo como ellos consideraban bíblico, y eso produce una persecución en esa época. Estamos hablando del 21 de enero de 1525, ¿ya? Que todo eso es posterior casi inmediatamente posterior al inicio de la Reforma por Martín Lutero. Entonces, todos esos elementos se juntan en esa época para dar comienzo a lo que se conoce como la Iglesia protestante y la Iglesia evangélica. Es muy apasionante y son muchos volúmenes de historia, Pastor Marlo, Pastor Eduardo, condensar, y la verdad que invitamos siempre que provoquemos un poco de sed, de hambre, para que cada uno pueda buscar antecedentes. Hay literatura que al final me gustaría dejar así como algunos libros de historia cristiana a nivel evangélico que puedan consultar nuestros hermanos que estén interesados en poder estar conociendo un poco más. Ahora, Pastor Eduardo, esto también va de la mano con la situación no solo espiritual, sino que cultural, porque estaba la Edad Media, una época de oscurantismo total, digamos, que se mezclaba esa ignorancia, pero terrible, y la religiosidad también se hacía notar, pidiéndole o creyendo, haciéndoles creer en pedazo de ángel, por ejemplo, las reliquias, pedazo de ángel de ala de ángel, gota de la leche de María, y suma y sigue situaciones que hablaban de un oscurantismo tanto cultural como espiritual, y que también va a surgir en la época de la Reforma, da también con el invento de la imprenta y el comienzo de una nueva era, ¿no? de florecimiento cultural, como el Renacimiento. Así que son muchos elementos. También el tema de los nacionalismos, que los imperios, todos los reinados le tenían que rendir tributo a Roma. Y surge también un tema político, geográfico. Así que hay mucha historia en esto, Pastor Eduardo. Sí, tal como muy bien decía el pastor Marlo y como lo has complementado tú, el fenómeno de la reforma contempla, es multifactorial, ¿cierto? Lo político, lo tecnológico a través de la reforma, el tema de ad fontes, ¿cierto? Ese principio, ¿cierto?, que invitó a ir a las fuentes, que también permitió que, por ejemplo, figuras como Erasmo de Rotterdam, que si bien murió católico, también trabajó en la traducción, ¿cierto?, de la Biblia. Y todo esto, ¿cierto?, en el contexto de la predicación que había en ese entonces. Yo tengo acá algunos apuntes, ¿cierto? Por ejemplo, la muerte de Cristo era usada como lamentación y culpabilidad. Y se crearon, como bien decías tú, sucedáneos, ¿cierto?, como los rosarios, el misticismo, la penitencia, el culto a María, las peregrinaciones, las indulgencias. Todo eso surge, ¿cierto? Y el otro fenómeno interesante también, que tiene mucha relación con el tema de la indulgencia, es precisamente el financiar una nueva catedral, ¿cierto? A propósito de eso, que también ocurre de manera previa, es que empieza a empujar todo esto de una manera
uniforme, ¿cierto? Podríamos decir, a través de estos distintos factores, y termina desembocando en lo que es la reforma. Y lo maravilloso de esto, ¿cierto? Porque uno lo mira como un hito histórico, es saber que nuestro Dios es también el Dios de la historia, ¿cierto? Entonces, cómo Dios soberanamente estaba controlando todos estos eventos para que la iglesia pudiese despertar, para que la palabra de Dios pudiese ser levantada una vez más, ¿cierto? Y para que su evangelio pudiese ser dado a conocer, porque los que tenían acceso a la escritura, hasta ese momento en latín, ¿cierto? Eran muy pocos. De hecho, incluso dentro de los mismos sacerdotes, no todos sabían leer. Entonces, el nivel, ¿cierto?, de educación también era mínimo, incluso entre los propios sacerdotes. ¿Qué más decir de la gente que conformaba la iglesia en ese entonces? Entonces, es maravilloso pensar en esto. Yo meditaba en el tema de la imprenta, ¿cierto? Un avance tecnológico que obviamente no tiene credo, pero que sin lugar a dudas Dios utilizó para que estas 95 tesis fueran impresas y fueran divulgadas por toda Alemania, sin que esta fuese la intención de Lutero. Y en una aplicación actual, ¿cierto? Sería maravilloso, creo que en cierta medida ocurre, que el Internet hoy día pudiese cumplir la misma función, buscando en esto, ¿cierto?, aplicaciones también para nuestra realidad del día de hoy y sacando aprendizaje de lo que ocurrió también en aquel entonces. Reconociendo, Pastor Marlo, que usted lo mencionaba, una cantidad hermosa de hombres y de nombres, algunos conocidos y otros que quedaron en el anonimato, de personas que fueron fieles al Señor, que pudieron tener la guía del Espíritu, pero también la guía de la palabra, porque sin la palabra no podían distinguir lo que era verdad de la mentira, al igual que hoy día sigue siendo así. El tema de este sentido de culpa en un ambiente tóxico, donde había la relajación moral era muy grande fuera y dentro de la iglesia establecida, y justamente Lutero tiene estos miedos de su pecado, esa culpabilidad que nunca le hacen sentir libre hasta que se encuentra con la palabra. La Biblia y la reforma van de la mano. Me gustaría que pudiésemos hablar acerca de eso, de la importancia de la escritura y la reforma como elementos que absolutamente son imposibles de separar. Sí, gracias, Pastor Boris. Sí, así es, efectivamente. La reforma tiene como fundamento el poder redescubrir en la palabra, en la misma palabra de Dios, en la palabra escrita de Dios, el verdadero evangelio. Es un redescubrimiento de lo que es la voluntad de Dios para el hombre, para el ser humano. Y Lutero, al igual que los que le precedieron, se encuentra también con la palabra de Dios, aunque en esa época solamente se leía en latín, en los conventos, y las misas eran en latín, y la gente muy poco comprendía eso, la palabra de Dios. Pero Lutero, uno de los textos que impacta su vida es el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este texto es el que produce un impacto en la vida de Lutero, a tal punto que dice, no, aquí la salvación es por la fe, es por el mérito que se hizo, la obra que se hizo en la cruz, no por méritos personales. Y entonces, a partir de ahí, por eso es que él comienza ciertos principios, los principios es solamente por la fe, es solamente por la gracia de Dios, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, es por la pura misericordia de Dios que cualquier persona es salva, o sea, nadie tiene los méritos suficientes para poder entrar a la presencia de Dios. Eso solamente es producto de la misericordia y la gracia del Señor. Esto es lo que produce este es el gran redescubrimiento de la reforma, esta cita del profeta Habacuc, ¿ya? El justo por la fe vivirá, y que también vuelve a citar nuevamente Pablo en Gálatas, el autor de Hebreos. Entonces,
Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Yo mencionaba a Zwinglio y su grupo de estudiantes, después que, por ejemplo, Jorge Blaugrub, Conrado Grebel, Félix Manz, que ellos, la lectura que hacían de la palabra de Dios era, se reunían con un grupo de 10, 15 personas, ellos eran jóvenes estudiosos bajo la dirección de Zwinglio, este reformador suizo, y hacían una lectura en latín de las escrituras, pero luego hacían un estudio exegético de ese mismo texto, ya sea en griego, en el Nuevo Testamento, o en hebreo, en el Antiguo. Eran muy estudiosos de las lenguas clásicas. Fue un regreso al estudio en las lenguas originales en esa época. Se volvió no solamente al texto bíblico, sino que se volvió a las lenguas originales en las cuales la palabra fue vertida por el Señor. Pero además de eso, además de ese estudio exegético que ellos hacían de las lenguas clásicas, en griego o hebreo, ellos después hacían una lectura en el alemán, en su lengua materna. Y esto fue lo que produjo un impacto en este tipo de personas, al punto de hacer cambiar completamente la doctrina que hasta ese momento tenían. Ahora, esto también hay otro elemento aquí que es importante mencionar en esta época, y es que todos ellos son hijos de su tiempo. Y en ese tiempo había mucha intolerancia religiosa. Y no había respeto por las creencias del otro, como los tenemos hoy en día, por lo menos en el mundo occidental. Entonces, producto de esa intolerancia que también de la cual ellos eran parte, ellos también se vieron quizás actuando en cierta manera de la misma forma que sus perseguidores de esa época, condenando a aquellos que diferían doctrinalmente de su postura bíblica o religiosa. Estoy hablando entre protestantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí es importante poder redescubrir nuestra relación con Dios, poder redescubrir que Dios a nosotros nos recibe por gracia, como dice Romanos 1:17, que es por la fe, que es por el mérito en la cruz. Pero además de eso, ese evangelio debe impactar nuestra vida a tal punto que también podamos ser tolerantes con aquellos que piensan diferente a nosotros, de poder respetar las creencias de los demás, y así como exigimos o pedimos nosotros respeto por nuestra forma de pensar o de creer o nuestras prácticas, también debemos ser respetuosos por las creencias de los demás. Y creo que este fue un punto negro en los reformadores de la época. Se les entiende que estaban viviendo en esa época de intolerancia, donde se pagaba con cárcel de por vida o con la vida misma, ya sea en la hoguera. Pero creo que esto también, el redescubrir el evangelio hoy en día también significa el respetar las creencias del otro, ¿ya? Que no soy yo el que voy a convertir a una persona, que no soy yo el que le voy a imponer mi forma de pensar, mi forma de creer, sino que es el Señor, es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es Dios quien transforma la vida de las personas, no, ni siquiera la iglesia como institución, ni nosotros como personas. Es Jesús el que hace la obra en el corazón de cada persona. Eso creo que debemos pensar y reflexionar hoy en día. Sí, la verdad que este es un tema muy interesante, el tema de la tolerancia, que es muy actual, muy, muy actual, y que si hay algo, Pastor Eduardo y Pastor Marlo, nosotros al leer la historia, es bueno leerla con sus luces y sus sombras, a hombres que no eran ángeles. Es decir, nosotros no tenemos estatuas para rendirle culto a Lutero, a Calvino, a Wycliffe. Sin embargo, es bueno conocerlos como lo que eran, hombres que en su momento fueron usados, pero no eran perfectos como ningún ser humano lo es, solamente nuestro Señor. Así, de esa perspectiva también es bueno conocer la historia y leerla con sus luces y sombras. Ahora, en medio de esta intolerancia que se daba y en conjunto con la ignorancia, ¿no es cierto? Ahí ocurre
León X, que manda a pedir las indulgencias, manda a Juan Tetzel, y de forma vívida, bueno, hay películas, está la literatura, la forma en que graficaba que las personas estaban en el purgatorio y al decir tan pronto como la moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Es decir, dentro de la ignorancia se aprovechaba, se abusaba y se vendía la salvación. Pastor Eduardo, esto también es algo que va a provocar la justa indignación de Lutero para poder enseñar que realmente no se puede negociar, y a lo largo de los siglos, incluso por ahí todavía existen personas que quieren negociar con la fe. Sí, lo que están mencionando es súper interesante, la figura de Tetzel, ¿cierto? Vendiendo indulgencia en el Principado de Mainz, ¿cierto? Que era cercano a Wittenberg. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las personas tenía una vida un poco mejor que un esclavo en aquella época. Y hay otra cosa también que afectó mucho, que fue la peste, ¿cierto? Que mató muchas personas. Entonces la gente en su angustia tenía la necesidad de sacar, entre comillas, a sus seres queridos del purgatorio. Entonces muchos feligreses, ¿cierto?, que estaban con Lutero, iban a Mainz a pagar la indulgencia. Y esto fue lo que indignó en primera instancia a Lutero, ¿cierto? Y también tratando de hacer un juicio justo, ¿cierto?, de esto, lo que Lutero pretende en primera instancia no es una revolución. Lo que él quería como académico, ¿cierto?, era proponer una discusión de ese tipo. Y eso es lo que él clava ahí en la puerta, ¿cierto?, de la Catedral de Wittenberg, esa discusión teológica respecto a lo que estaba sucediendo. Pero esta indignación de abuso, ¿cierto?, por lo que se estaba haciendo con la gente más pobre principalmente, que ya estaba muy maltratada por esta enfermedad y también por impuestos, y ahora los impuestos que había inventado la Iglesia ya hace bastante tiempo atrás para traer alivio, supuestamente. Y es ahí, ¿cierto?, como la figura de Lutero surge. Y aquí hay algo interesante, ¿cierto?, porque Lutero es un hijo de mineros, es un hijo de un minero que le iba bastante bien, y él en primera instancia estudia Derecho, y estudiar para sacerdote eran las carreras más importantes en la época probablemente. Entonces Lutero estudia Derecho, pero luego él vuelve, ¿cierto?, a su pueblo en una visita y tiene una experiencia algo mística donde él se ordena en la orden agustina, ¿cierto? Y él era muy asceta. ¿Cuáles son los ascetas? Los que se castigan, ¿cierto? Dice la historia que él era capaz de ponerse a rezar o a orar en Alemania muy fría con las ventanas abiertas, y que sus compañeros, ¿cierto?, tenían que echar la puerta abajo porque él ya estaba morado de frío tratando de orar, porque él entendía que tenía que redimirse a sí mismo, ¿cierto?, a través de estas oraciones, incluso a costa de su propia salud. Y también dicen que él se demoraba horas en poder ir donde hace, como lo que hacen los católicos, ¿cierto?, esto de confesar sus pecados, y estaba horas, y cuando ya se iba, decía que él se acordaba de otro pecado y iba de nuevo a confesarse. Y él tenía esta sensación, ¿cierto?, esta culpabilidad del pecado en su corazón tremenda, que no lo dejaba vivir en el fondo. Y fue allí, ¿cierto?, en el estudio del libro de Romanos, como muy bien dice el pastor, que él descubrió la verdad del Evangelio, y donde él empezó, por gracia y obra del Espíritu Santo, a abrir sus ojos a esta verdad. Entonces es una historia con muchos bemoles, como hemos dicho, pero sin lugar a dudas que también nos deja muchas enseñanzas para nosotros los cristianos de este siglo. Así es. Pastor Marlo, esto también va, como tiene tantos factores que estudiar, que analizar, así como usted mencionaba, el retorno a las lenguas clásicas, no solamente el latín, sino que al griego, al hebreo, y como Lutero tuvo acceso a aquello, no solamente dio un aporte espiritual a poder estudiar aquello, él de forma personal, sino que él dice, esto lo tiene que conocer cualquier alemán, cualquier persona,
y él traduce el Nuevo Testamento al alemán, que incluso va a influenciar la misma lengua alemana, es decir, tiene un elemento cultural y espiritual muy, muy potente, algo que la Biblia no estaba al servicio de las personas comunes y corrientes, sino solo de ciertas personas. Este hecho cultural y tremendamente espiritual de tener la Biblia en el idioma de las personas comunes, ¿qué influencia también tiene de la mano con la imprenta? ¿Qué impacto va a tener de aquí en adelante la Biblia en el lenguaje común? Gracias. Bueno, pastor, eso es un impacto a nivel universal prácticamente. Recordemos que estamos ahí más o menos al final de la época de la Edad Media, el Renacimiento, con todas sus expresiones culturales en el arte, en la ciencia, en la tecnología, pero también en ese regreso, en ese retorno a las lenguas clásicas. Ella mencionaba a Erasmo de Rotterdam, el gran maestro de esa época, y que publica los primeros Nuevos Testamentos, de los cuales se origina nuestro Nuevo Testamento griego y nuestra Biblia, inclusive nuestra Biblia Reina Valera 60, con el texto Receptus. Entonces, todo eso se va produciendo en esa época. Por ejemplo, nuestra Biblia Reina Valera, o más bien Casiodoro de Reina, él en el año 1569 publica, después de 12 años de trabajo de traducción, desde del hebreo y el griego al castellano, la primera Biblia completa, y que llega hasta nosotros hoy en día a través de la Reina Valera 60, con todas sus revisiones a través de estos siglos. Entonces, eso se produce allí en esa época, se va produciendo producto, como ya se mencionó, con la invención de la imprenta, pero también en esa misma época es como un renacimiento, también podríamos decir, de la palabra de Dios, porque en esa época se produce la traducción a la Biblia al italiano, al alemán, el mismo Lutero produce al portugués, al francés, y a todas las lenguas de la Europa occidental. En esa época se está dando esa traducción de la Biblia. Entonces la gente empieza a leer y a conocer la palabra de Dios en su propia lengua. Y esto también produce que la iglesia protestante y la iglesia evangélica empiece también a ser formada y realmente, verdaderamente, de manera correcta en lo que es la palabra del Señor. No solamente una religiosidad popular, sino que es una religiosidad con conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, un poco lo que mencionaban anteriormente, eso es lo que pasaba en esa época, que era una religiosidad popular que hasta el día de hoy se puede ver esas expresiones. Ya se ha mencionado las indulgencias. En ese tiempo habían las anatas, que por ejemplo era la entrega de las ganancias de un obispo durante un año. Todo lo que correspondía a su ganancia, él tenía que entregarlo a la iglesia o a su superior. Estaban las preservaciones, que era reservar puestos más rentables para ciertos oficios bajo la dirección del Papa directamente. Estaban las expectativas también, que era la venta de cargos eclesiásticos a ciertas personas. Estaban las dispensaciones, que era el perdón de las violaciones a la ley canónica mediante el pago de dinero. O sea, todo era dinero, todo. Y si tú podías comprar no solamente las indulgencias, sino un puesto al mejor postor en esa época. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque cuando yo leo esta parte de la historia, me parece que en la iglesia evangélica, la iglesia protestante, hoy en día pareciera que estuviéramos vendiendo indulgencias también, ciertas dispensaciones, con ciertos evangelios, ciertas doctrinas, en donde se le ofrece a la gente un lugar en el cielo, si diezma, si ofrenda, si da esto, pero me pareciera estar escuchando a un vendedor de indulgencias moderno,
dentro de la iglesia evangélica protestante. Bueno, esto es una autocrítica, ¿ya? Yo soy evangélico más de 30 años, pero creo que tenemos que, nuevamente, hoy en nuestro tiempo, volver a la Biblia, volver a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios hoy? ¿Ya? Así como estos se atrevieron, así como Lutero, así como Zwinglio, como Calvino, se atrevieron a volver a las Escrituras, creo que hoy en día la iglesia evangélica en general tiene que volver a la palabra de Dios, a la palabra escrita de Dios. Y como dice Juan en el Evangelio, dice, estas cosas se escribieron a vosotros para que creáis, para que creyendo tengáis vida en Él, en Cristo. Entonces, necesitamos hoy en día volver a la Biblia. Y lo que decía el pastor Boris sobre la traducción de la Biblia, también hoy en día se aplica eso. Hoy en día, en América Latina tenemos aproximadamente unos 800 y más lenguas que se hablan en pueblos indígenas. Y menos de la mitad tiene el Nuevo Testamento traducido a su lengua. Entonces aquí tenemos un desafío también como iglesia evangélica, poder llevar el evangelio, la palabra de Dios, a esos pueblos que la necesitan, que no la tienen en su lengua. Nosotros siglos que tenemos de leer Juan 3:16 en nuestra lengua, pero esta gente hasta el día de hoy no puede leer la palabra de Dios en su propia lengua. Y miren la revolución que causó en 1500, al final de la Edad Media, la palabra de Dios. Bueno, ese mismo impacto es el que va a producir la palabra de Dios hoy en día en esos pueblos, si nosotros somos capaces como iglesia hoy en día de poner esa palabra en su propia lengua. Ese es un desafío que tenemos como iglesia hoy en día también. Amén. Me gustó mucho esta crítica o autocrítica que hay que hacerse cada cierto tiempo para ver en qué podemos estar fallando para volver a la Escritura. Quiero que volvamos a aquello en un momento más, ya casi al finalizar, para sacar las lecciones también, no solamente de la historia de aquel tiempo, sino cómo se aplican a nosotros. Pastor Eduardo, las 5 solas que cada cierto tiempo las recordamos, sobre todo en estas fechas, estaba revisando que estas 5 solas, la sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Cristo, soli Deo Gloria, en realidad en el tiempo de la Reforma no estaban como un conjunto de las 5 de inmediato. Fue hasta el año 1965 en que se reúnen como las 5 a lo largo de todos estos siglos y estos años para darle una coherencia, decir, esto es lo que se enseñaba. Hoy día, en el siglo XXI, las mencionamos con toda libertad, pero ha sido a lo largo del tiempo un entendimiento, un redescubrimiento, una valoración de estas 5 solas que nos siguen hablando muy fuerte del legado de la Reforma de aquel tiempo hasta la fecha. Sí, sí, y bueno, también gracias al Señor en estos últimos años, yo recuerdo por lo menos desde que se celebraron los 500 años de la Reforma, y también por el uso internet, por el uso provechoso, digámoslo, también ha habido una mayor exposición a este tema. Y me acuerdo, ¿cierto?, de alguna imagen que yo vi respecto de las 5 solas, que me parece muy didáctica, y es que son la Escritura, ¿cierto?, donde básicamente todo lo que nosotros creemos y hacemos, ¿cierto?, en términos de fe y de práctica, obedece a la Escritura, y de ahí, ¿cierto?, hacer la relación con lo que decía el pastor Marlo respecto de que la Escritura es la autoridad. Entonces, cuando en general nosotros los seres humanos erramos, cuando cambiamos esa autoridad, ¿cierto?, cuando lo que dice el pastor está por sobre lo que dice la Escritura. Y ahí empezamos un camino de extraviarnos. Por eso ese principio de sola Escritura tiene una vigencia no solo en la Reforma, sino también hoy. Y bueno, luego, ¿cierto?, volviendo a esa figura que te decía yo, también están lo que sigue, sola gracia, sola fide, solo Cristo, como una especie de columna, ¿cierto? Y arriba, ¿cierto?, soli Deo Gloria. Es decir, que toda la obra de redención, ¿cierto?, todo el evangelio, lo que produce en nosotros los seres humanos, es solo por la gloria del Señor y no es por méritos personales, ¿cierto? Entonces, este legado, ¿cierto?, esta especie de acróstico que nos dejan la Reforma es muy útil hoy en día
porque también es muy fácil de recordarlo y ver cada principio. Yo me acuerdo hace algunos años en la iglesia, en el mes de octubre yo predicaba. Generalmente octubre tiene 5 semanas, entonces por lo menos 2 años consecutivos prediqué sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo, soli Deo gloria en la iglesia, y fue de mucha bendición, ¿cierto? Obviamente basado en la escritura, ¿cierto? Desde allí se enseña siempre la palabra del Señor, y debemos nosotros como creyentes de este siglo, con los desafíos que hoy tenemos frente a nosotros, ¿cierto? Como muy bien decía el pastor Marlo, los desafíos en el contexto de los reformadores fueron unos, y nosotros hoy como iglesia del siglo XXI también tenemos desafíos que nos propone esta cultura y que debemos enfrentar con la ayuda del Señor, con el poder del Espíritu Santo, y por graficarlo de alguna manera con la Biblia abierta, ¿cierto? Eso es muy necesario. Otra de las frases consabidas, Pastor Marlo, acerca de la reforma es: iglesia reformada siempre reformándose, recordando la importancia de no quedarnos solamente con lo pasado, sino que mirarse cada cierto tiempo, abrir las ventanas, que pueda entrar aire fresco, un poco lo que pasó con Europa, esta Europa que fue punta de lanza para la reforma. Hoy día, tristemente, no solo hoy día, hace mucho tiempo ya, muchas de esas catedrales tremendas donde se predicó fuertemente la palabra han ido quedando vacías, y hay como como un campo nuevamente misionero Europa. Por lo tanto, no solamente como crítica a ellos, usted lo mencionaba, hoy día también tenemos que hacernos la crítica: ¿qué pasa con el estilo de vida cristiano? ¿Se condice con el de Jesús? Así como en el tiempo de la iglesia, en el oscurantismo, los lujos con que vivía el clero, habrá nosotros también que volver a una vida un poco más austera, más sencilla. ¿Qué pasa con el evangelio de la prosperidad? Es decir, buscar también, abrir las ventanas, revisarnos qué estamos enseñando, cómo vivimos el evangelio, Pastor Marlo. Sí, yo pienso que usted mencionaba Europa. Europa, y creo que después de la Segunda Guerra Mundial se da un fenómeno muy interesante, y es que comienzan varias escuelas, varias doctrinas, obviamente no cristianas, varias filosofías y estilos que proponen un estilo de vida, ¿ya? Comienza el secularismo, y comienzan teólogos influenciados por estas corrientes, como por ejemplo influenciadas por la filosofía de Friedrich Nietzsche, en el sentido de que él propone el superhombre y la muerte de Dios, es decir, que Dios ya no tiene importancia. Puede haber una iglesia sin Dios, inclusive Dios no lo necesita. Y este tipo de filosofías a través de impactan fuertemente en las teologías de esa época. Estaba hablando de la década del 50, 60, y a través de esas, estoy hablando de teologías como por ejemplo Bullman, podríamos inclusive Bonhoeffer, esa teología, Gogarten, etcétera, el mismo Harvey Cox en Estados Unidos, todas esas filosofías, estas teologías llegan hasta nosotros hoy en día también, y finalmente llegan al púlpito, Entonces, y no nos damos cuenta. Por eso es que, pero también influencia de otras corrientes de las ciencias sociales, sociología, la psicología, la filosofía. No estoy diciendo que eso sea malo, pero estas ciencias tienen su lugar, tienen su espacio, pero creo que les hemos dado el espacio en el púlpito al tal punto de que ya no es sola escritura. Ya no ha dejado de ser sola escritura. Ahora es esto y esto. Entonces, creo que ahí necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que podamos diferenciar y discernir con la ayuda de Dios qué es lo que es de Dios y qué no es, qué es lo que no es del Señor. Y esto es muy importante hoy en día, que podamos tenerlo presente, porque todas estas teologías, estas filosofías son muy interesantes o muy atractivas,
como lo es la teología de la prosperidad que usted mencionaba, es muy atractiva. Si te dicen que Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar, si das esto, si haces lo otro, es bastante seductor ese tipo de mensaje, pero obviamente que eso es falso. Eso no está conforme a la palabra del Señor, ¿ya? Pastor, Entonces, sí. referente a lo que usted hablaba de la influencia de las teologías, muchas veces en algunos casos más racionalistas, incluso dejando a un lado el poder de Dios, ¿será que hasta la fecha está como la caricatura cuando la gente escucha, digo, perdón, los evangélicos en algún lugar todavía está la imagen de la caricatura, le hablan teólogo y lo ven tan lejano a la iglesia? Le dicen Ujú. teólogo y piensan que es una persona que está como que no tiene vida espiritual. ¿Tendrá alguna relación estas influencias quizás europeas o que han llegado de estas escuelas más racionalistas hasta el entendimiento de lo que significa ser teólogo, por ejemplo? Eh, bueno, si entendemos que teólogo es aquel, bueno, hablando etimológicamente, es aquel que estudia acerca de Dios, ¿verdad? Y en la iglesia, todo hermano que abre la Biblia en la escuela dominical, en el estudio bíblico entre semana, lo que está haciendo es haciendo teología, estudiando teología, porque está estudiando acerca de Dios, del ser de Dios, acercándose a Dios a través de su palabra. Y algo que mencionaba, no sé, hace un momento de la palabra de Dios, con respecto a Europa también, es que la palabra de Dios dice la misma Biblia que es palabra viva. ¿Qué significa eso? Que no es letra muerta. ¿Y qué significa eso? Que vivifica hoy en día. Que la palabra de Dios. Entonces, pero nosotros ahora ya no nos basta la palabra de Dios. Tenemos que meter otras cosas dentro en la iglesia para... en la Edad Media de la cual estamos hablando, en la época de la Reforma, ¿por qué dijo Martín Lutero? ¿Por qué dijo sola escritura? Porque en esa época estaba la tradición, ¿ya? La tradición de la iglesia, los concilios, lo que decían los papas y todo, más lo que decía la Biblia. Pero hoy en día nosotros hemos caído en lo mismo, ¿ya? Como iglesia evangélica. Ya no nos basta la escritura. A ver qué dice esta ciencia o qué dice esta nueva O la corriente de tradición de cada pensamiento. denominación. Sí, sí. Por ejemplo, ¿por qué hoy en día estamos permitiendo, por ejemplo, matrimonios entre personas del mismo sexo? Sencillamente, precisamente por eso, porque la Biblia ya no basta, ya no es suficiente. Hay que buscar otras fuentes. Y hay líderes grandes a nivel mundial que dicen que la Biblia ya dejó de ser, ¿cómo diría? Pertinente para nuestra sociedad. Hay que adaptar la Biblia a las circunstancias actuales. Entonces, es fuerte las corrientes, la contracorriente, la contracultura que tenemos hoy en día. Y creo que este punto hay que enfatizarlo, el tema de la sola escritura. Sola escritura. Si nos quedamos con sola escritura, vamos a llegar a la sola gracia. Vamos a llegar a la sola fe. Como si solo nos quedáramos con ese solo principio, sola escritura. Ahí vamos a poder mantener saludable la fe y poder conocer la gracia de Dios. Pero si dejamos de lado la escritura y empezamos a poner otras cosas en el púlpito, nos vamos a desviar completamente. Lo que vamos a hacer es como haciendo una analogía, fabricando un becerro de oro para hacer un culto a Jehová. Y proclamar como Aarón, ¿verdad? Levantémonos y gocémonos y alegrémonos porque este es un culto a Jehová. Entonces, eso pasa cuando dejamos de lado la palabra de Dios. Amén. Pastor Eduardo, ya casi para ir finalizando, la importancia primero de la Biblia como central en nuestras vidas cristianas y de la iglesia, obviamente, pero la importancia también de conocer la historia. De repente quizás hay muchos que desconocen, que quizás solamente han escuchado solo de Lutero porque vieron una película, pero
¿Qué recomendaríamos también a cualquier hermano que quiera profundizar en la importancia de conocer de la historia del desarrollo del cristianismo hasta el día de hoy? Mira, justamente acá yo en el escritorio aparté un par de libros, pero quiero hacer mención de uno que cuando yo lo leí me edificó mucho, me educó mucho, mejor decirlo. Y es justamente el legado de la Reforma de César Vidal. A ver si lo puedo mostrar ahí. Este libro es un muy buen libro. Yo aprendí mucho de él. Y también hoy hay mucho buen material en Internet, incluso en YouTube. Hay canales de teología que tienen prácticamente bibliotecas, material en video o de audio completo respecto de la historia. Este en particular habla de la reforma, de un poquito de la prerreforma, ¿cierto? Lo que hablábamos hoy día, hasta las consecuencias de hoy. Y es interesante saber de que, por ejemplo, en lo social, la reforma tuvo muchos efectos, no lo alcanzamos a ver hoy día, pero en el tema educativo, incluso en el tema del trabajo, porque estos hombres aprendieron que el que estaba arando la tierra y era cristiano, lo hacía para la gloria de Dios, como el gran catedrático en la universidad también lo hacía para la gloria de Dios. Y eso trajo, ¿cierto?, una nueva, no nueva, sino la noción bíblica respecto del trabajo. Y eso hizo que las naciones que abrazaron la reforma fuesen naciones más prósperas, ¿cierto? De ahí, ¿cierto?, la relevancia del beneficio que tiene esto en términos prácticos, incluso sociales, ¿cierto? Poniendo cada cosa en su punto, como muy bien lo decía el pastor Marlo. Sí, la verdad que es tremendo. Ese solo punto que mencionaste de ver el trabajo como una bendición para la gloria de Dios versus otra teología que hasta la fecha ha quedado ahí como que el trabajo es una maldición, que no viene del lado, ¿no es cierto?, protestante o de la Reforma. Pastor Marlo, ¿qué le recomendamos también a nuestros hermanos? Usted también hace clases de historia del cristianismo, ha escrito acerca de la historia del cristianismo acá en evangélico en Chile. ¿Qué ve usted? ¿Interés o de repente pasividad? ¿Cuál es la invitación que le hacemos a la iglesia, a los hermanos que están a esta hora en sintonía? Sí, yo creo que acercarse a una librería evangélica y va a encontrar muy buenos textos de historia, textos para iniciar en el estudio de la historia, como por ejemplo, para mencionar algunos autores como Pablo Deiros, que ha escrito la historia del Evangelio en América Latina, a nivel global, Justo González, solo para mencionar algún par de historiadores que podemos conocer. Entonces, creo que eso es importante, que podamos acercarnos a una librería, poder conocer la historia y poder de esa manera empezar a ver cómo ha sido el caminar de la iglesia evangélica. Pero también hoy en día es importante que pensemos que nosotros como cristianos hoy estamos escribiendo la historia. ¿Ya? Hoy somos actores de esta historia. Y la pregunta es, ¿cómo estamos escribiendo esa historia? ¿Qué estamos haciendo para escribir una historia que sea realmente que en la historia del cristianismo, muchos historiadores dividen la historia en momentos de decadencia de la iglesia y momentos de esplendor, de avivamiento de la iglesia? ¿Cómo se va a recordar este momento dentro de la historia del cristianismo? ¿Como un momento de decadencia o un momento en donde la iglesia realmente tuvo un avivamiento, un despertar como iglesia, como pueblo de Dios? Creo que eso es también algo que tenemos que reflexionar y meditar hoy en día. Amén. Pastor Marlo, muchas gracias por haber estado en la edición del día de hoy hablando acerca de la reforma, acerca de la historia del cristianismo. Dios te bendiga. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros. Sí, Pastor Eduardo, como siempre, ahí como parte del panel para este programa Entre Hermanos y Pastores. Y les esperamos, si Dios lo permite, Amén. nuestros hermanos y pastores también poder compartir en otro momento otro tema tan interesante como el día de hoy. Dios les bendiga.